Excelente, vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito tarde, pero retomamos las clases, las sesiones después de la semana pasada hubo, pero en todo septiembre hubo ausencia, sí, un break por ciertas circunstancias. Pero bueno, hoy estamos celebrando el Día del Anestesiólogo y qué mejor que con la jefa de cirugía, la doctora Mirna Rosalba Rincón Gómez. Ella nos acompaña el día de hoy para darnos la plática sobre el uso de AINES en la especialidad de ortopedia. Desde luego que vamos a ver los más frecuentes, pero también vamos a tocar un poquito más los temas que ahorita la doctora amablemente aceptó la invitación de darnos la plática. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la especialidad de anestesiología en el Centro Médico La Raza. Ella tiene la subespecialidad de alcohología en el Hospital General de México y actualmente, además de ser vocal en la Asociación Mexicana de Alcohología, es la honorable jefa de quirófanos del tour del hospital, ¿no? Entonces, doctora, el foro es suyo. Bueno, adelante. Pues muchas gracias por la invitación, doctor Solano. Bueno, el tema, más que nada, es uno de los temas más suscitados o que nos han pedido por el hecho de que la gran mayoría de nosotros utilizamos los AINES, o los mismos pacientes utilizan los AINES y ser prescritos o ser recetados. Y bueno, no olvidemos que los AINES tienen efectos colaterales muy importantes y que si se utilizan 2, 3 o 4 van a aumentar los efectos colaterales más que hacerle un beneficio al paciente. Y bueno, el Hospital de Ortopedia, pues yo creo que característica que tiene es que la gran mayoría de los pacientes que vemos o que tratamos son pacientes geriátricos, son pacientes que tienen multifarmacia por múltiples enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, espondilitis. Entonces muchos de estos pacientes pues ya tienen esos medicamentos y aparte le agregamos un AINE o 2 AINES, pues obviamente va a haber más efectos colaterales. Sí. Los AINES son un grupo muy heterogéneo de fármacos que en realidad van a guardar poca relación entre ellos, sin embargo tienen un mecanismo de acción primario, que ahorita vamos a ver, y las acciones terapéuticas, las analgésicas antiinflamatorias, que a lo mejor no todos tienen la misma característica, por ejemplo, de ser analgésicas, pero tienen el mismo efecto. Por su estructura química son ácidos orgánicos débiles, cuyas características van a determinar las variaciones en la actividad terapéutica de los mismos. Bueno, el mecanismo de acción primario de los AINES en general van a interferir con la producción de prostaglandinas sobre el ácido araquidónico para que sean propagadas estas. En las personas sanas, las prostaglandinas tienen varias funciones, ¿no? Homeostáticas, sabemos que en el estómago, en el riñón, en el cerebro, van a realizar algunas funciones muy importantes. Estas generalmente son las COX-1 que le llamamos y COX-2. Ahorita vamos a ver por qué algunos AINES que no son selectivos van a provocar en dosis muy altas o en combinación de 2 AINES van a provocar más efectos colaterales que efectos analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, este es básicamente el mecanismo de acción. Van a actuar sobre las COX directamente para disminuir la producción de prostaglandinas. Tenemos una COX-1 que le llamamos constitutiva. Se le llama constitutiva porque esta pues existe en tejidos como el cerebro, estómago, riñón, y la COX-2 es la inducible, que es la que se libera de alguna manera cuando hay proceso de dolor o proceso inflamatorio. Y bueno, por eso el analgésico ideal sería que actuara sobre el COX-2, pero no sobre el COX-1. ¿La que sigue? Bueno, aquí está la COX-1, que es constitutiva, sintetiza prostaglandinas que median las funciones homeostáticas, especialmente es muy importante la mucosa gástrica, que va a tener un efecto de protección. En los riñones también va a haber lo que es la vasodilatación y la perfusión renal sobre las plaquetas en el endotelio vascular. Y en la COX-2 son inducibles, como ya les comentaba, en la mayoría de los tejidos existe principalmente los sitios de inflamación. Entonces, por eso lo que queremos o lo que se busca en un antiinflamatorio no esteroideo es que tenga más efecto sobre los COX-2 y no sobre los COX-1. Sí.
Bueno, este es el efecto que hace, es un esquema más o menos sobre la ciclooxigenasa 2 y va a tener disminución de las prostaglandinas y por supuesto el efecto analgésico y antiinflamatorio que queremos. ¿La que sigue? Las prostaglandinas endólogo son producidas por la ciclooxigenasa, ya lo vimos, amplifican el estímulo doloroso debido a la liberación de varias sustancias como son la sustancia P y otros mediadores del dolor. Y sensibilizan, por supuesto, a los nociceptores, las mismas sustancias. Bueno, el mecanismo de acción de los AINES, hay algunos que tienen un efecto a nivel central y que no se conocen como tal como AINES. Los clasifican en un rubro aparte. Producen analgesia a nivel periférico y a nivel central, inhiben las índices de prostaglandinas, activan la vía L-arginina, GMP periférico, inhiben la señal nociceptiva por activación de los receptores NMDA y glutamato a nivel de médula espinal, y también tienen la activación de la vía descendente inhibitoria serotoninérgica. Bueno, este es un efecto analgésico antiinflamatorio que ahorita voy a explicar. La que sigue es... Bueno, tienen ciertos mecanismos, un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio y un efecto antipirético. No todos tienen la misma potencia analgésica, la misma potencia antiinflamatoria y antipirética. El efecto analgésico, bueno, el mecanismo de acción principal va a bloquear la generación del impulso a nivel periférico del dolor ocasionado por la reducción de la síntesis de prostaglandina. El efecto antiinflamatorio, pues generalmente actúa en el tejido inflamatorio reduciendo la actividad de las prostaglandinas en estos sitios. Por eso también existen los antiinflamatorios tópicos. Y el efecto antipirético, que actúa principalmente como regulador de la temperatura a nivel hipotálamo, lo que produce es una vasodilatación periférica. ¿Sí? Esta es una clasificación de los AINES, si se dan cuenta, están las pirazolonas, que es metamisol y fenilbutazona, los fenólicos, que es el piroxicam y el meloxicam, que es actualmente uno de los más usados. Con el ácido carboxílico están los salicilatos, el ácido propiónico, el ácido acético y el ácido antrálico. De los paraminofenoles está el acetaminofén, de las sulfonaminas está el nimesulid, que prácticamente ya está por el mercado por los efectos adversos colaterales que tenía, y bueno, los que actualmente se supone que nada más inhiben la COX-2, que son celecoxib, parecoxib, heterocoxib y lumiracoxib, que actualmente también el Vioxx ya salió fuera del mercado por efectos cardíacos que provocaba. Y de los salicilatos tenemos la aspirina y el diflunisal. El ácido propiónico, el ibuprofeno, naproxeno, ibuprofen, feniprofen, ketoprofen, etc. Entonces, como se dan cuenta, son un grupo muy grande de antiinflamatorios no esteroideos. Todos estos medicamentos comparten algunos efectos, pero unos son más potentes que otros. ¿Sí? Bueno, esta es como una clasificación más o menos de lo que provocan algunos. Por ejemplo, los antiinflamatorios más potentes son la indometacina, piroxicam, los coxibs, la cetamicina, loxoprofeno. Los que son más analgésicos y que están reconocidos actualmente es el metamisol, que tiene una potencia analgésica muy fuerte, el ketorolaco, los coxibs y el desquetoprofeno. Efectos antipiréticos, pues obviamente tenemos el acetaminofén, el metamisol, la aspirina y el ibuprofeno, que muchas veces va mucho más potente que el acetaminofén. Los antiespasmódicos muy potentes es el metamisol, clonixinato de lisina, la indometacina y en menor grado también entra el diclofenaco. Y bueno, los antiadhesivos plaquetarios, que son el ACE, ketorolaco, el naproxeno y el nimesulid. Y los que tienen un efecto analgésico antiinflamatorio, pero más antiinflamatorio, está el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, loxoprofeno y el etofenamato. Bueno, todos estos van a tener absorción a nivel de vía oral, gástrica, intestinal. El metabolismo, casi todos son hepáticos, van a tener una recirculación. Por lo tanto, es muy importante utilizarlos con mucha precaución en los pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. A nivel renal también disminuye el foco renal. Los gástricos, pues hay cambios en el pH y una disminución en la citoprotección gástrica. Disminuye el moco protector.
y la eliminación generalmente renal por la leche materna y biliar. Gracias. Bueno, el uso adecuado de AINES es bien importante porque debemos saber en qué pacientes utilizar los AINES. Generalmente se utilizan en dolor de tipo nociceptivo, es de primera elección en dolor de moderado a leve o leve a moderado, y en algunos casos el dolor severo. Y es la primera elección en analgesia preventiva. Por ejemplo, cuando se va a operar un paciente, lo podemos utilizar antes de que utilicemos, de que inicien el médico con la incisión quirúrgica, para tratar de evitar todo el mecanismo de inflamación y el mecanismo del dolor. Y bueno, lo tenemos que usar en una dosificación adecuada a la edad, a la intensidad, y saberlo combinar con otro medicamento. Recordemos que ahorita la analgesia debe ser multimodal, no solamente con AINES, no solamente con opioides, sino con otro tipo de medicamentos. Realmente ya se dejó usar por razón necesaria. Yo me acuerdo que había, cuando era interna, por razón necesaria, administrar ketorolaco, y actualmente ya la verdad es que muy poco se ve. Sin embargo, hay por ahí algunas veces que se utilizan el por razón necesaria. La verdad es que los que se usan por razón necesaria o para un rescate son los opioides. Nunca debemos combinar dos AINES al mismo tiempo, porque en lugar de ayudar al paciente, generalmente vamos a provocar más efectos colaterales que una analgesia o un proceso de antiinflamación. Y valorar el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Aquí en el Hospital Ortopedia, la gran mayoría son pacientes geriátricos. No en todos está indicado ni el ketorolaco, ni el diclofenaco, ni el diclofenamato. Sin embargo, los utilizamos irracionalmente. ¿Hay que seguir? ¿Qué ventajas tienen los AINES? Bueno, tenemos que los podemos utilizar por diferente vía. Es eficaz en dolor leve a moderado, inclusive en algunas veces en severo. Y bueno, pues no son adictivos como los opioides. Bueno, aquí la ventaja es que tenemos intravenosos, sublinguales, vía oral, intramuscular, rectal, tópica, de todas las presentaciones. Sin embargo, hay algunos que van a ser más agresivos a nivel oral y otros que van a ser más agresivos a nivel intravenoso. Esta es la farmacocinética, hacia dónde llega, y las vías de eliminación que tienen en general todos los AINES. Vamos a hablar específicamente de algunos, no puedo abarcar todos porque si dan cuenta son muchísimos los AINES. Estos son el que tenemos aquí en el hospital y que momentáneamente había salido el cuadro básico por los efectos que se habían venido dando en Estados Unidos, y que salió fuera del cuadro básico y desapareció. Aquí en México lo habíamos tenido fuera momentáneamente, sin embargo ya lo volvieron a meter, y la verdad es que es un analgésico potente. Lo califican como un nivel de 5, el más potente. Es muy bueno en cirugías gástricas, en cirugías biliares, inclusive también en cirugías de ortopedia. Entonces lo manejan como analgésico 4 a 5 y antipirético también, tiene un efecto para bajar la temperatura muy potente. Como antiinflamatorio realmente es muy, muy pobre, es arriba de 4 gramos que puede tener un efecto antiinflamatorio. Es también un excelente espasmolítico, lo manejan como 3 buses y tiene una alteración gástrica muy poca. Lo que sí produce, y que por eso desapareció en Estados Unidos, fue la granulocitosis. Y bueno, todos conocemos que tiene muchas reacciones hipersensibles, pueden provocar muchas reacciones alérgicas y leucopenia. El acetaminofén, que bueno, actualmente ya lo tenemos intravenoso, no lo tenemos en el instituto, pero también es un excelente analgésico post-cirugía, en cirugías leves como artroscopías, en cirugías de rodilla, les va muy bien a los pacientes. De hecho, este es uno de los AINES que se pueden combinar con otro. ¿Por qué se pueden combinar con otro AINE? Bueno, porque tiene poca potencia o poca unión a proteínas, eso es lo que le da la ventaja. Y si se fijan en el mercado, hay combinaciones de paracetamol, diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Bueno, el problema es que puede provocar una necrosis hepática solamente que es mayor de 10 gramos y provoca en menor caso trombocitopenia, granulocitosis, y pruebas de hipersensibilidad realmente es muy poco.
y bueno, pues tiene leve factor malo a nivel gástrico. Del ácido propiónico tenemos el ibuprofeno y el oxoprofeno. El ibuprofeno es un excelente analgésico, pero no tan potente como el metamizol o el ketorolaco. Lo manejan como 3 cruces, antiinflamatorio 4 cruces, y tiene un metabolismo de circulación hepática muy fuerte a nivel hepático. Y el irritante gástrico lo manejan como 3 cruces. La que sigue. El ketorolaco, que es el que tenemos aquí en el instituto, es el que manejamos normalmente. Es un excelente analgésico, también lo manejan como muy potente, 5 cruces. El problema es que este inhibe agregación plaquetaria, y aquí tenemos que tener mucha precaución con los pacientes geriátricos, sobre todo los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión o diabetes, que ya pueden tener alteraciones gástricas. Este es uno de los medicamentos que producen más problemas nefrotóxicos. Tiene hipersensibilidad moderada y provoca, como les digo, insuficiencia renal aguda por medicamentos y una nefritis intersticial. El diclofenaco, tanto el sódico como el potásico, son excelentes antiinflamatorios, tienen una analgesia también potente, sin embargo no más que el metamizol y el ketorolaco. Van a alterar la función plaquetaria y pueden provocar púrpura trombocitopénica. Este se ha combinado también con otros fármacos para disminuir la toxicidad gástrica. También puede provocar hepatotoxicidad, que lo mencionan como 3 cruces, y una nefritis intersticial. Y bueno, es uno de los que provoca depresión del sistema nervioso central, sobre todo en los pacientes geriátricos y que tienen múltiples medicamentos. Y bueno, los inhibidores selectivos de la COX, que el que tenemos aquí es el Celebrex, creo que es el que sí recetan. Bueno, este es altamente selectivo sobre la COX-2, tiene poco efecto sobre COX-1. Su vía de eliminación es de 22 horas, es eliminación renal. Este también tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia renal o en pacientes que están debutando como renales, pacientes hipertensos o diabéticos. Este tiene poca circulación enterohepática, puede ser utilizado en pacientes con algunas hepatopatías. Tiene un potente efecto analgésico y efecto antiinflamatorio igualmente. No tiene ningún efecto antipirético y según esto no hay ningún efecto a nivel gástrico, sin embargo hay estudios en donde se muestra que puede haber alteraciones a nivel gástrico y no tiene efecto antiadhesivo plaquetario. El Celecoxib es el menos selectivo de los COX-2, es una proteína en un 90%, no lo podemos combinar con otro AINE porque se tendríamos muchos problemas. Su vida de eliminación es de 12 a 14 horas. La eliminación es renal, mucha precaución en pacientes renales y tiene mucha circulación enterohepática. Su efecto antiinflamatorio es de 4 cruces y su efecto analgésico es más o menos de moderado a leve a moderado. Efecto gástrico escaso. Bueno, las reacciones adversas, pues ya vimos el mecanismo de acción, entonces obviamente vamos a tener gastrointestinales, vamos a tener inclusive úlceras gástricas o sangrados. Las renales podemos tener una nefritis intersticial o una insuficiencia renal aguda por medicamentos. Hipersensibilidad, no todos, generalmente nada más es el metamizol, uno de los que más provoca reacciones de hipersensibilidad. Hematológicas también, y toxicidades hepáticas menos que las dosis sean muy elevadas. Y cardiovasculares, pues solamente mencionan los inhibidores de la COX-2 selectivos, que algunos ya desaparecen del mercado, el Vioxx, precisamente por alteraciones cardíacas, arritmias cardíacas en los pacientes. Esto es un cuadro más o menos de los que no son los selectivos y de los que son selectivos de COX-2. La toxicidad gastrointestinal, si se dan cuenta en los selectivos, es muy severa. En los selectivos 2 aparentemente no, sin embargo les menciono que sí hay estudios en donde hay alteraciones con los COX-2 también a nivel gástrico. Una inhibición plaquetaria de los no selectivos sí, inhibición del trabajo hepato también, alteraciones de la función renal también, reacciones de hipersensibilidad igual, y toxicidad cardiovascular no está muy demostrado, sin embargo lo ponen en duda. Bueno, esto es lo que hacen las prostaglandinas, son protectoras de mucosa y en la producción de mucos y bicarbonato y regulan la liberación del ácido.
Entonces, al haber una inhibición de estas, pues obviamente todo esto lo vamos a desaparecer, por lo tanto nos va a dar alteraciones gástricas. Y los renales, pues ya lo mencioné. Bueno, esta es gastropatía por Aynes, tiene una acción directa sobre la mucosa, hay una reducción en la microcirculación sanguínea, inhiben el moco para protección gástrica y la reducción de la secreción de bicarbonato. Entonces esto nos va a dar la gastropatía por Aynes. Estos son algunos factores que tomamos mucho en cuenta para las complicaciones a nivel gastrointestinal. Dosis altas de Aynes o más de 1, 2 o 3, duración del tratamiento mayor de 3 meses, uso concomitante de corticosteroides, el tabaco, el alcohol y antecedentes de enfermedades de úlcera péptica. Entonces, en todo esto debemos tener mucha precaución en prescribir los Aynes. ¿Sí? Las desventajas de los Aynes, bueno, pues que provocan gastropatía, provocan alteraciones renales, va a haber retención a nivel renal, va a haber efectos sobre la coagulación y pues no tienen efectos sobre dolor neuropático y sin embargo pues los utilizan frecuentemente para este tipo de dolor. ¿Sí? Bueno, nosotros somos responsables de la administración de los medicamentos, sin embargo, aquí en México no tenemos una prescripción adecuada. El paciente puede comprar cualquier analgésico a la farmacia y se lo venden sin ningún problema. Es uno de los principales. Y bueno, su vecino X le dice, cómprate este porque este me mejor a mí, y van y lo hacen. Entonces, prescripción de dosis mayores a las recomendadas, en un 71% de las prescripciones de Rofecoxib fueron de 50 miligramos por al menos 30 días. Realmente los Aynes están indicados 7 días hasta 10 días como máximo. La coprescripción de medicamentos, una décima parte recibían prescripciones de medicamentos que potencialmente causaban daño renal. La verdad es que los pacientes desconocen los daños y los efectos colaterales y sin embargo los compran. Aquí se está luchando porque también, como los antibióticos, se venden con receta médica. ¿A qué sigue? Bueno, la evaluación de factores de riesgo. La mayor parte, 80% de los pacientes con uno o más factores de riesgo gastrointestinales no se evalúan adecuadamente y no reciben medidas preventivas para el efecto a nivel gastrointestinal. Los eventos adversos asociados a Aynes y Coxib, la mayoría de los eventos adversos reportados se podrían haber evitado. Sin embargo, por el hecho de no tomar en cuenta todos estos factores, pues no se hace. Bueno, es un cuadro acerca de las probabilidades de la eficacia que tienen los Aynes en el dolor postoperatorio y la combinación. Un Ayne asociado con opioides, pues la analgesia va a ser muy buena y los efectos secundarios van a ser muy pobres o muy pocos. Paracetamol asociado con opioides, la analgesia va a ser mucho mejor y con mucho menos efectos secundarios. El paracetamol con un Ayne probablemente es mucho mejor que cada fármaco por separado. Entonces por eso existen en el mercado las combinaciones. El paracetamol y el opioide débil pues está como que en duda en cirugía menor. Sin embargo, si se utiliza con un opioide más potente, sí van a tener una mejor analgesia. Y Ayne y opioide débil, pues también igual. Estas son algunas interacciones que debemos tener en cuenta en los ancianos. Otro Ayne con otro Ayne va a aumentar la incidencia de efectos adversos, efectos gastrointestinales, sangrado tubodigestivo, alteraciones renales. Con los anticoagulantes, pues van a prolongar el TP, altera la función plaquetaria y la mucosa gástrica y mucho mayor riesgo de sangrado. Con los inhibidores que son los antihipertensivos, antagonizan el efecto hipotensor, mayor riesgo de insuficiencia renal, hipercalcemia e hiperpotasemia. Con los betabloqueadores va a disminuir y antagonizar el efecto hipotensor. Los hipoglucemiantes orales disminuyen los metabolismos de las sulfonilureas y pueden potenciar el efecto hipoglucemiante. Con los corticoides, pues puede obviamente aumentar el riesgo de sangrado. Y con la digoxina, sobre todo el ibuprofeno y la indometacina, pueden aumentar los niveles séricos de esta.
Estos son unos criterios de analgesia que están de alguna manera, son dependientes de la enfermedad y independientes del diagnóstico de la enfermedad. La indometacina es de todos los AINES la que más provoca efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. De hecho, en algunos ancianos se receta mucho la indometacina, llegan con alteraciones, mareos, vértigo, y ninguno se da cuenta que es la indometacina, y generalmente es lo que provoca. Y es la que más recetan a nivel de consultorio en primer nivel. El ketorolaco, pues bueno, ya lo mencioné, debe evitarse lo más que se pueda utilizar más allá de 7 a 10 días, y sobre todo en los ancianos. ¿La que sigue? Estas son interacciones fármaco-enfermedad de los AINES, la úlcera péptica, pues hemorragia digestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, van a provocar insuficiencia renal, enfermedad hepática grave, hipertensión arterial, deshidratación, etc. Y bueno, este es un estudio reciente que hicieron de los antiinflamatorios no esteroideos, que lo que se observó fue que en 8 años son utilizados en el 70% de las prescripciones y el 14% son usados en el 90% de los pacientes. Se piensa que solo un 10 de los medicamentos o 15 años son necesarios para proveer una elección razonable. Eso es. Y la pregunta, ¿existe el AINE ideal? Realmente no. Lo que buscamos es un medicamento potente que tenga los mínimos efectos indeseables. Entonces, básicamente es un tema muy extenso, son muchos medicamentos. No sé si hay alguna pregunta, si les quedó claro. ¿Alguna duda, señores? ¿Comentarios en cuanto al manejo? Doctora, yo sé que hay, digo, depende de la patología, depende de la edad, depende de las comorbilidades, etcétera. Pero ¿habría alguna recomendación de algún esquema analgésico general, digamos, en cuanto, porque estamos acostumbrados a la receta de paracetamol, diclofenac y ketorolaco? ¿Pero habría alguna recomendación en función de todo esto? ¿Algo así general? Pues nada más, doctor, combinar, como ahora mencioné, un AINE con un opioide. Y no combinar como estamos acostumbrados a combinar dos AINES y no agregar un opioide, que en general ahorita la analgesia se maneja multimodal. Entonces, si manejamos dos AINES, pues lo que vamos a provocar más son efectos colaterales que una analgesia, que es lo que buscamos para el paciente. Entonces, la recomendación es utilizar un AINE y un opioide. Y los rescates, en caso de por razón necesaria, pues utilizar un opioide, que son los que se pueden utilizar precisamente para, en caso de que el paciente les duele. Los AINES realmente no tienen su vida media. ¿Alguna recomendación sobre la buprenorfina en cuanto a, porque se tiene como que por 2, 3 casos que hubo de depresión y de si estaba mal el lote, en fin? En realidad, satanizamos mucho la buprenorfina aquí en el hospital de ortopedia, se mandó a analizar el lote, realmente no hubo ninguna alteración. Yo creo que ahí más que nada fue la velocidad de aplicación del medicamento. Se aplicó, creo, intravenoso. Entonces, intravenoso sí puede provocar depresión respiratoria severa. Y pues, obviamente, es una muerte, ¿no? Entonces, yo creo que la buprenorfina es un analgésico opioide muy potente, muy bueno. Tiene sus indicaciones precisas. Se utiliza en dolor severo o moderado, pero no en el dolor leve. En el dolor leve tenemos opioides más débiles, que son el tramadol, que son el dextropropoxifeno, que ya desapareció también, ya lo sacaron, pero son excelentes opioides combinados con un AINE. La buprenorfina también se puede, más bien se debe utilizar con un AINE.